Agradecerles en nombre del Departamento de Ciencias Básicas la presencia en este webinar y también agradecer la presencia de la señora directora decana, Emma Ferrero, que le vamos a dar paso para que pueda pronunciar algunas palabras. Bueno, buenas tardes a todos. Estuvimos charlando un poquito. Mi nombre es Emma Ferrero. En este momento me tocó dirigir el departamento junto con Hugo Delfino. Y quería también comenzar agradeciendo, obviamente, a todo el equipo de trabajo que hizo posible todo este ciclo de webinar, que lo empezamos hace ya unas semanas y con mucho éxito realmente. Y también agradecer a todos los presentes que hicieron un tiempito para estar acá. A toda la comunidad, docentes, no docentes, estudiantes, y la comunidad toda de acá, de Luján, y vimos que también hay de los departamentos contiguos. Bueno, agradecerles realmente por estar acá. Y más aún, en especial, a los docentes investigadores, en especial a Susana Filippini, profesora emérita de nuestra universidad, docente muy querida de nuestro departamento hace muchos años. Compartimos desde que yo empecé en la gestión un montón de temas, me enseñó un montón, me ayudó un montón, apoyó bastante en todos los errores, o sea, aprendimos de todo y siempre la escuché. Bueno, como les dije, es nuestra docente emérita, que es un título honorífico que da la universidad, para quienes no lo saben, el mayor título que otorga la Universidad Nacional de Luján. Bueno, quiero agradecerle y pues vamos a tener la destacada explicación, nos va a dar la oportunidad de escuchar sus valiosos aportes en la temática que hoy nos presenta. Bueno, tuvo una carrera, ya le van a explicar los chicos, una carrera académica y científica de renombre espectacular. Ya los chicos van a tardar un tiempito en contar todo lo que hizo Susana, y bastante. No, un resumen, vamos a hacer, Susana, un resumen. Bueno, quería agradecer y también a Edgardo, que está acá presente y que van a exponer junto con Vanina Delfino. Bueno, y destacar también la valiosa oportunidad que tiene nuestra comunidad de participar en estos encuentros, tomar las experiencias de nuestros docentes e investigadores, poder hacer preguntas que son muy valiosas para nosotros y para el aprendizaje en mutuo, y podemos preguntarle todo lo que quieran a Susana, a Edgardo. Yo tomé cursos con ellos excelentes, eso aparte excelente los cursos, y que los va a seguir dando Susana, obviamente. Bueno, los invito entonces a participar, a preguntar, a estar activamente en este encuentro con Susana, con Edgardo, y bueno, que sea, ya que tienen una amplia y reconocida trayectoria, podemos preguntarle, del tema saben muchísimo. Entonces los dejo con ello, y obviamente vuelvo a decirle, agradezco a todos los presentes y a todo mi equipo de gestión, que es maravilloso y que hace posible todo esto. A todos, que está siempre presente, a todos. Bueno, bienvenidos y mucha suerte en todos. Susana, Edgardo, Vanina, les deseo lo mejor. Voy a escuchar acá atentamente. Bien, gracias, Emma. Les cuento que este webinar tiene la particularidad de que está dividido en 2 días. Hoy va a presentar una primera parte, los oradores van a presentar una primera parte, y el día jueves se va a presentar una segunda parte. Con el link que entraron hoy, van a poder ingresar el día jueves también para poder presenciar el webinar. Este webinar va a tener la modalidad, como dijo Emma, que al final de la presentación se van a poder realizar unas consultas vía chat
Esas consultas se las vamos a leer a los oradores para que ellos puedan responder sus consultas. Otra cosa que les quería comentar es que el webinar está siendo grabado, por lo tanto, más allá de estar presentes hoy, también lo van a poder ver en la información de los webinares. Ahí va a estar colgado el link para poder acceder al video. Además, si bien muchos conocen a Susana, les cuento, como bien dijo Emma, que Susana es profesora emérita, jefa de la división de estadística de la Universidad de Luján, es profesora titular en la UNTREF y profesora asociada en la Facultad de Agronomía de la UBA. Susana ha participado en múltiples investigaciones de variadas disciplinas, además de colaborar, como dijo Emma, con muchos docentes en los proyectos de investigación y en los proyectos de tesina y de tesis. Acompañando a Susana va a estar Vanina Delfino y Edgardo Sampaolesi. Vanina es licenciada en Estadística de la Universidad de 3 de Febrero y docente en esa misma universidad. Además, es instructora y entrenadora en varias áreas del deporte. Y Edgardo es licenciado en Estadística también, profesor de nuestra universidad. Además, es profesor de la Universidad de José C. Paz y se ha desempeñado en varias encuestas de alcance nacional. Ahora sí, le vamos a dar paso a los oradores para que puedan realizar la presentación de este webinar que se denomina Contribuciones de la bioestadística en la investigación epidemiológica. Adelante, Susana, y muchas gracias a todos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Esta etapa que estamos atravesando es dolorosa desde muchos aspectos. Ha servido, en cierta manera, para entender un poco este tema de la transversalidad que tiene nuestra disciplina, que es la estadística. Nosotros vamos a tratar de que con conceptos muy sencillos, no hay en esta primera etapa ningún manejo ni computacional ni nada. Por ahí queremos en la segunda enseñarles algunas cosas sencillas, que lo vamos a hacer en planilla de cálculo nomás. Pero bueno, un poco entender qué es por lo que qué estamos atravesando. Y entonces eso generó esta idea de hablar de qué le da a la bioestadística o qué contribuciones tiene la estadística para la epidemiología. Como ustedes saben hoy, la epidemiología es a partir de los epidemiólogos o de los infectólogos, cumplen un rol muy importante, tanto para el país como para la sociedad, porque en general los investigadores en el área de la epidemiología, infectólogos, etcétera, trabajan con esta manera de investigar un evento, en este caso un evento de salud. Pero para poder avanzar en ese conocimiento del evento, tiene que usar algún método, y eso es un poco la contribución de la estadística. Por eso es que nosotros, en esta primera parte, nos vamos a concentrar en estos interrogantes. Por ejemplo, vamos a ver qué es la epidemiología y qué es la bioestadística, y cómo de alguna manera fueron cambiando las concepciones de la epidemiología. Yo me voy a extender un poquito contándoles cómo varió, de dónde surgió, para ver un poco después los métodos de investigación que más están aplicándose en este momento para el estudio de la pandemia por la que estamos atravesando. Entonces ahí nos vamos a dedicar a ver qué aporta la bioestadística desde sus rudimentos más sencillos, que todos algo tienen, inclusive algunos alumnos que vi que tenemos del área de enfermería o de otras asignaturas que siempre han tenido algo de grado de estadística, ¿sí? El jueves que viene nos vamos a adentrar en un tema un poquito más profundo, que es a modelizar la situación de la pandemia.
Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué es la epidemiología. Y la epidemiología es también una disciplina científica que lo que hace es estudiar los procesos o estados de salud y enfermedad que afectan a la población. ¿Qué significa esto? Que bueno, para poder describir ese cambio del estado de salud al de enfermedad, la epidemiología se va a focalizar, se va a interesar en analizar estos tres aspectos: la distribución geográfica del evento que estemos investigando, el tiempo en el que está ocurriendo el evento de salud o enfermedad de la población que estemos estudiando y cuáles son sus factores asociados. O sea que de alguna manera se relaciona muchísimo, porque la bioestadística es digamos, un enfoque de la estadística que ustedes muchos conocen, tradicional, que es un campo de desarrollo de los métodos estadísticos y matemáticos aplicables a problemas en general en las ciencias biológicas, pero en cualquier ciencia de la vida. ¿Y de qué se ocupa la estadística? O la bioestadística en este caso. Bueno, básicamente tiene una serie de métodos que de alguna manera los describen los métodos de la estadística o bioestadística descriptiva, que nos van a enseñar a sistematizar, recopilar, ordenar y presentar datos referentes a un fenómeno, pero que básicamente ese fenómeno tiene incertidumbre o variabilidad, y eso debe ser contemplado para su estudio metodológico. ¿Con qué objeto? De alguna manera, y es el nexo entre lo que nosotros llamamos la rama de la estadística descriptiva o el cuerpo de métodos de la estadística descriptiva y el cuerpo de método de la estadística inferencial, que es todo lo que sería la teoría de probabilidades, que es la que ayuda a la bioestadística a deducir leyes que rigen esos eventos o fenómenos, para que finalmente se puedan tomar previsiones, decisiones o sacar conclusiones. O sea, como ustedes ven, en cualquier ciencia va a estar presente la bioestadística como una herramienta. Decimos que las ciencias en general trabajan con los fenómenos observables, o sea, observa los hechos, formula leyes o hipótesis que las puede explicar o realizando experimentos o validando a partir de metodología específica estas hipótesis o leyes. Entonces, en todos los casos, para resolver o analizar esos fenómenos, la ciencia lo que hace modela. Y esos modelos pueden ser o de tipo determinista o de tipo aleatorio o estocástico. Por supuesto que los estadísticos o los que han aprendido algún módulo de estadística están más familiarizados con los modelos clásicos estadísticos, que son aleatorios o estocásticos. Pero van a ver ustedes el jueves que vamos a utilizar otras herramientas más de tipo determinística, que utiliza también la estadística para analizar algunos aspectos. En este caso vamos a tratar de analizar o de modelar un brote epidémico. En general, la estadística es una metodología o una tecnología al servicio de la ciencia, con la diferencia con respecto a otras disciplinas de que la variabilidad y la incertidumbre forman parte de su naturaleza. Entonces, nos gustó ponerles con los chicos esta definición de Carrasco de la Peña, que dice que la bioestadística enseña y ayuda a investigar en todas las áreas de la ciencia de la vida, donde la variabilidad no es la excepción, sino la regla. Entonces, bueno, volvamos a ver cuál es el objeto de estudio de la epidemiología. De la epidemiología, básicamente, lo que quiere es estudiar el estado de salud de la población, ver las causas de las enfermedades y de los estados de conservación de la salud. Y también ver cómo puede prevenir y controlar las enfermedades. Ese es el objeto de estudio. No es el objeto, digamos, fue evolucionando a lo largo de la historia y tuvo distintos paradigmas dominantes. Por ejemplo, ¿cómo surge esta disciplina?
Bueno, surge por procesos de epidemia, que vamos a ver el jueves qué significa esto de las epidemias, qué diferencia hay entre una epidemia, una pandemia o una endemia. Bueno, esa primera etapa, que ahora vamos a ver la historia, cómo surgió, el paradigma de la epidemiología era la medicina preventiva, cómo podía prevenir esa epidemia, ese brote. La segunda etapa, no muchos años después, que la epidemiología va a trabajar estudiando los procesos infecciosos. Entonces, el paradigma de esa etapa, sea siempre viendo cuáles son las causas para mejorar el estado de salud de la población. Y hoy, en la actualidad, estamos atravesando una etapa donde las enfermedades crónicas les domina el interés de la epidemiología, es decir, la hipertensión arterial, los problemas de obesidad, también puede ser diabetes, etcétera. Son enfermedades silenciosas pero crónicas, que nos van a acompañar, muchas de ellas, hasta el final de nuestros días. Bueno, el paradigma de esta etapa son los servicios de salud, es lo que domina el interés de la epidemiología. Entonces, bueno, podemos contar un poquitito cómo fue que surgió la epidemiología en la historia. A mediados del siglo XIX. Ocurre que en Londres, en 1854, se presenta una epidemia de cólera, que después va a haber 2 o 3 más, y entonces un médico que era John Snow venía estudiando ya todo este proceso de las epidemias de cólera. Esta del siglo XIX, en 1854, fue muy especial, fue en septiembre de 1854, por la evolución rápida que tuvo. ¿Qué fue el hallazgo de este médico? Que había trabajado en otros problemas ya, y había sido premiado por la reina Victoria con este título de Sir John Snow. Bueno, él hace el primer gráfico de información recolectada, el primer, para mí es el origen de lo que sería toda la georreferenciación geográfica. Él grafica en este mapa el brote, o sea, las muertes por cólera. Y curiosamente empieza a haber una gran concentración en esa zona, que él atravesaba un montón, porque justo allí, trabajando con un párroco, en un albergue para pobres que tenía 500 personas, ellos empiezan a observar cosas raras. ¿Cuándo comienza el brote de cólera ahí? El brote comienza, el paciente cero, es un bebé de 5 meses que a la consulta médica con un problema que eran náuseas, vómitos, pero rápidamente no lo pueden salvar y muere rápidamente ese bebé. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué fue particularmente importante? Porque después hubo otras epidemias de cólera, la de 1866, en 1870 empiezan otras infecciones todavía más bravas. Bueno, el tema es cómo se propagó, porque en una semana mueren 700 personas en Londres, en el zoo de Londres, y esas 700 personas en ese momento, en esa urbe, representaba casi el 10% de la población de esa zona. Entonces, gracias a esta representación, él descubre cómo frenar la expansión de la enfermedad, y empieza a inaugurar un tema, un método que después utiliza hoy la epidemiología, que es en la parte de acciones sanitarias. ¿Qué descubre él? En esta zona que nos muestra el mapa, había una fuente que abastecía de agua a la ciudad, a toda esa parte del zoo londinense. El niño que murió vivía prácticamente al lado de la fuente y se abastecía de ese agua que tenía la fuente. Ahora, ¿cuáles eran las hipótesis de las autoridades en ese momento sanitaria? Ellos decían que el cólera andaba por el aire, por lo tanto estaba en todos lados, y que ese cólera eran los miasmas o olores hediondos que había en la ciudad. ¿Pero por qué era? Bueno, en esa zona era tan degradante la vida allí, o sea, la gente criaba en las terrazas o
o donde pudiera animales, gallinas, cerdo, tenía caballos porque era una manera, era el vehículo de desplazamiento. Todo eso producía excrementos que eran arrojados, tenían que sacarlos a las cloacas comunes, y debido a eso se piensa que la filtración contaminó el agua de la fuente que abastecía de agua a la familia que presenta el primer caso de cólera. ¿Qué otra cosa descubrió él? Que bueno, había cosas raras, como que en la misma zona estaba el albergue para los pobres, que tenía albergada 500 personas, y allí solo habían aparecido 5 casos de cólera. Cuando Sir John Snow va a visitar al párroco de ese albergue, descubre que tenían una fuente de agua propia dentro del albergue. ¿Qué observa también Snow? Snow observa que había una cervecería a poquísimos metros de la fuente. Pero claro, el que va a una cervecería no va a ir a tomar agua, ¿qué toma? Cerveza. Tampoco en la cervecería se observó casos de cólera. Por supuesto que esta epidemia producía los mismos miedos que nos produce hoy a nosotros el coronavirus. La gente vivía encerrada en sus casas, se tapaba la boca y la nariz, tosía en la manga, en el codo, para no expandir, porque la idea era que iba por aire. Entonces ahí aparece el método, ahí aparece también la bioestadística. Él se plantea hipótesis. Como buen investigador, plantea algunas hipótesis. Una de las hipótesis es que no venía por el agua, que había el segundo medio más contaminante, es el agua. Y él sostenía que había algo que estaba contaminando ese medio, que era el agua. Entonces, con este mapa, que fue la primera representación visual de un problema de epidemia, él descubre que los casos se concentran alrededor de la fuente, porque casi 544 muertes son graficadas en este mapa, ¿sí? Entonces él le pide a las autoridades que por favor le diga a la población algunas prevenciones si van a tomar el agua de esa fuente. Y bueno, de ahí sale que, si bien era reacia y no querían las autoridades sanitarias decir esto, empieza a aconsejar a la población hervir el agua antes de consumirla. Y con eso empiezan a detener la epidemia de cólera. En 1866 hay una segunda epidemia, pero no fue tan fuerte, tan virulenta como esta. Esta empezaba, bueno, empieza ahí también, al poco tiempo, en 1870, aparece otra epidemia, que es una epidemia que es de tipo infecciosa, y ahí ya estaba Pasteur descubriendo el bacilo de Koch, aparece la tuberculosis. Entonces, fíjense ustedes que en esta primera etapa no hay mucho tiempo entre 1800 y algo, y se descubren un montón de cosas. Entonces, todo esto que les cuento lo pueden distinguir en 3 grandes eras de la epidemiología moderna. Este artículo está en Susser y Susser en el 96. En la primera etapa, la de John Snow, es la era de la estadística sanitaria y lo que se llama el paradigma miasmático. El hedor, se pensaba que todo venía por el aire. Entonces decía, las enfermedades en la población se atribuyen a las emanaciones hediondas, el miasma, de la materia orgánica en aire, agua y suelo. Entonces, en esa etapa la epidemiología se concentra en el saneamiento y el drenaje, empiezan a tener los conceptos del tema de cómo distribuir, por ejemplo, el agua. Pero ya no más ahí, en 1870 empieza la era de la epidemiología de las enfermedades infecciosas y el paradigma microbiano, ya aparecen los postulados de Koch, que plantean que la enfermedad en la población se atribuye a algún agente microbiano, único y específico por enfermedad, irreproducible y aislable en condiciones experimentales. Ahí aparece una cosa que para la bioestadística es muy importante, el experimento. Entonces, el control de las enfermedades en la población para la epidemiología le enfoca en la interrupción de la transmisión o propagación del agente.
Y bueno, en el paradigma actual, la era de la epidemiología de las enfermedades crónicas, el paradigma son los factores de riesgo. La enfermedad en la población se atribuye a la interacción de múltiples factores, pero producidos ¿por qué? Por la exposición o la susceptibilidad de los individuos a distintos factores de riesgo. Entonces, el control de las enfermedades de la población, la epidemiología lo enfoca a la reducción de los factores de riesgo, que individualmente nos pueden llevar a enfermarnos y que depende también mucho del estilo de vida. Entonces, bueno, es interesantísimo ver esto porque eso generó que la epidemiología moderna cubre hoy 4 campos y en todos trabajan, todos los estamos viendo desarrollar en esta crisis que estamos viviendo o la pandemia por el coronavirus. Por ejemplo, el análisis de situación de salud de la población es el aspecto más, digamos, es donde uno cuantifica el estado de salud de la población. Y lo hace, fíjense por qué cosas tan sencillas desde la bioestadística o de los métodos de la estadística descriptiva, midiendo la frecuencia de ocurrencia de las enfermedades. Y entonces aparecen conceptos como prevalencia, incidencia o incidencia acumulada, muy utilizados por los epidemiólogos. Entonces, con estos indicadores, que ahora vamos a ver cuáles son los más utilizados, y también vamos a hacer referencia a los que utilizamos hoy para analizar el tema del COVID, se obtiene una descripción del estado de salud en una región. Quiere decir, ubicación geográfica y en una comunidad o ambiente, o sea, de determinados individuos. Aparecen los mapas, y hoy tenemos mapas muy claros, que son más rojos en algunos lugares y menos en otros, lo vemos con el COVID. A partir de allí viene una segunda parte, o métodos de la epidemiología, que se encargan de estudiar los factores de riesgo. ¿Y qué hacen? Ahí aparecen las medidas de asociación. Entonces, ahí lo que hace la bioestadística facilita el análisis, por ejemplo, a través de tablas de doble entrada, donde asocia factores a distintas situaciones de salud o de enfermedad, y entonces puede detectar de esta manera cuáles son las causas. O sea, porque esa es una de las cosas que más le interesa a la epidemiología. Ahora lo vamos a ver en un grafiquito. Después vendrá todo el cuerpo de métodos de la epidemiología, que lo vamos a ver en el segundo encuentro en agosto, que se encarga de evaluar las utilidades de las pruebas diagnósticas. ¿Qué son las pruebas diagnósticas? Es cualquier proceso que pretende determinar en un individuo la presencia o ausencia de cierta condición en los individuos, que es patológica. Por ejemplo, no podemos observar directamente con alguien que nos cruzamos en la calle si tiene o no tiene el COVID. Pero bueno, hay pruebas, hay test, hay distintos test, hay test rápidos, hay algunos más confirmatorios que pueden servir para decir si el individuo está sano o enfermo, por ejemplo. De esta manera, a la epidemiología lo que trata de buscar acá es elegir la mejor prueba diagnóstica. Aquello que si está enfermo confirme su enfermedad y si está sano también confirme que está sano. Y de esta manera poder prevenir, focalizando la actividad sanitaria, las enfermedades. Y bueno, después en la última parte está la evaluación de la eficacia de las investigaciones sanitarias, ¿sí? En general, los aportes de la epidemiología en la administración de los servicios de salud, lo que hace es tratar de aumentar la calidad y la oportunidad. Va a tener algunos determinantes de la calidad o la eficiencia de los servicios sanitarios, por ejemplo, van a ser más distantes y otros van a ser más proximales. Por ejemplo, hay factores biológicos o genéticos que pueden ser determinantes de que uno presente la enfermedad. Por ejemplo, la edad, yo la tengo, factor de riesgo. Pero acompañando el sistema de crecimiento de la ciencia, la búsqueda del conocimiento que es circular, pasa igual. Hay factores individuales
y preferencias en el estilo de vida que nos pueden llevar a tener determinados eventos de salud. Después viene todo lo que son las influencias comunitarias y el soporte social. Por ejemplo, no es lo mismo todos los que tenemos herencia latina en la manera de comunicarnos con nuestros congéneres que lo que puede tener algún otro individuo que viva, no sé, en países, yo digo más fríos, como serían los del norte. Y el otro tema que focaliza para ver la eficiencia en la administración de los servicios de salud es, bueno, ¿cuánto acceso tenemos a los servicios de atención de salud? Fíjense ustedes que tuvimos que amesetar mucho la curva con el COVID para asegurar que nosotros teníamos alguna posibilidad de contar con buenos equipos de respiradores en las terapias intensivas y aumentar la capacidad de cama. Después viene el otro tema que también lo estamos viviendo, las condiciones de vida y de trabajo. No es lo mismo el individuo que vive en una villa que vive en centros urbanos donde no hay tanta acumulación y el individuo tiene por lo menos condiciones mínimas de vivienda. Después está el tema de que, bueno, el que trabaja en la provincia viene a la capital y puede ocurrir al revés. Todo eso nos van dando las pautas de cuáles son los aportes de la epidemiología hoy, ¿sí? Los problemas socioeconómicos, ambientales, y todo hace un modelo para explicar la relación que hay entre los determinantes de salud y el estado de salud de la población, ¿sí? Como un enfoque integral, ecológico, que va recubriendo como las capas de la cebolla todos los determinantes de la salud, los más próximos y los más lejanos. Bueno, todo esto hace que la epidemiología, acompañada por la tecnología o por la metodología del método científico para investigar, tenga estos pasos para diseñar cualquier investigación donde uno tenga un evento y quiera ver qué pasa con ese evento. Y los pasos son estas 4 preguntas. ¿Qué y por qué investigar? Se hace el investigador del área de la salud, el epidemiólogo, el infectólogo, se pregunta ¿qué y por qué investigar? Entonces, es una etapa donde a partir de la observación, la revisión, la decisión político-sanitaria o la priorización de necesidades, define el problema, justifica el problema. Y para hacer esa definición ya desde acá acompaña la bioestadística. Pero también hay que preguntarse ¿para qué lo voy a investigar? Entonces, es como ¿qué aportes puedo tener yo para el conocimiento que se logrará? O sea, define el propósito de por qué hay que investigar ese problema. Luego viene, ¿qué es esto? Son los aspectos concretos que se estudiarán del problema. Y ahí se clarifican los objetivos definitivos. Para finalmente, ¿cómo se investigará? En ese caso, se define recién el tipo de diseño de investigación o de estudio. Ahora, en estas 4 etapas, que cualquiera de las disciplinas del conocimiento científico siguen, están acompañadas de la estadística, en nuestro caso de la bioestadística. ¿Y por qué? Porque el método científico para avanzar hacia el conocimiento de la verdad es circular. Y la estadística también, ¿por qué? Se parte a veces de una hipótesis, pero bueno, si no puedo observar, diseño un experimento. Recopila datos y obtiene conclusiones. En cada etapa, y vuelve a arrancar, porque una vez que se descubrió alguna hipótesis, vuelve a experimentar para ver si puede generalizar. En todo ese proceso hay 2 conceptos fundamentales que la bioestadística maneja, que es el de población o muestra. Cuando decimos población, estamos hablando que queremos hacer conclusiones o obtener conclusiones sobre
todo el grupo que estemos investigando. Pero este grupo es demasiado grande a veces para poder abarcarlo. Entonces, en la mayoría de los casos, la bioestadística da la metodología para trabajar con un subconjunto de esa población, que es lo que llamamos muestra. Y las observaciones de las mediciones que queremos hacer va a estar hecha más sobre la muestra que sobre la población. Vamos a tener un individuo si el estudio es observacional, o unidades experimentales si es experimental. Todo esto ocurre de alguna manera en un proceso muy rápido, donde una de las cosas más importantes es mirar este gráfico, cómo vamos a ir avanzando, cómo avanza el investigador en el área de la epidemiología, en este caso, auxiliado por la bioestadística. Identifica el problema, justifica el por qué investigar, plantea los propósitos, y finalmente, una vez concretos los objetivos a cumplir, elige el diseño. En ese proceso, el principal interrogante de la epidemiología va a ser cuáles son las causas de ciertos eventos. ¿Por qué estamos ante una pandemia que nunca nadie esperó en el mundo hoy? Entonces, bueno, la epidemiología se va a plantear distintos modelos, ¿para qué? Para encontrar las causas que producen tal efecto. ¿Para qué? Si consigue las causas, las va a poder controlar. Entonces, eso es lo que hace, auxiliado por la bioestadística, la epidemiología. Busca las causas para controlarlas. O sea, busca la asociación. ¿Cómo sabemos si esta asociación es significativa? Para cubrir todo este proceso de asociaciones, se va a servir de dos cuerpos de método de la estadística, la descriptiva y la inferencial. Entonces, ¿cómo trabaja el método epidemiológico? Bueno, las preguntas para cualquier estudio: ¿cuál es el evento y cuáles son sus características? Fíjense ustedes que parece que desde el año pasado, ya marzo o abril, ya andaba por el mundo algún problema de este tipo de enfermedad, que parece una enfermedad nueva, que se encontraron restos de este problema en agua, en un montón de cosas que se analizaron, sustancias que estaban desde periodo muy anterior a donde surge el problema del COVID, que fue en noviembre del año pasado, en China. Entonces, en esta etapa hay que identificar y describir el evento según los determinantes. ¿Cómo es el diseño de estudio? Usa la epidemiología descriptiva, usa todas las herramientas que le brinda la bioestadística a partir de los indicadores. Genera las hipótesis, pero no las demuestra. En una segunda etapa se van a preguntar, ¿pero por qué ocurre ese evento? Entonces está tratando de asociar las causas al efecto, que es la ocurrencia del evento. Y ahí empieza la epidemiología analítica, que es observacional. Ahí trata con la estadística de comprobar hipótesis, ¿sí? Pero todavía no interviene el investigador. Cuando entra a la tercera etapa, que es la que está, gracias a Dios, comenzando hoy en la Argentina, uno se pregunta, ¿cómo se controla o previene? Hay que identificar y evaluar las medidas de intervención, ¿sí? Ahí vamos a estar en la etapa de la epidemiología analítica experimental, comprobando hipótesis. Y es ahí donde la bioestadística toma el rol más fuerte, porque para intervenir va a tener que trabajar haciendo un experimento, por ejemplo, diseñando un experimento, ¿sí? Y ahí empieza también la bioestadística con su metodología más inferencial. Entonces, fíjense ustedes, los tipos de estudio epidemiológico los vamos nosotros a agrupar en relación al uso de la bioestadística en dos grandes grupos. Los que son fuentes de hipótesis, que son estudios epidemiológicos de tipo activo, observacional, para caracterizar el evento. Y ahí hay tres elementos que tenemos que recordar: el lugar, el tiempo y la persona. Estos tres elementos son fundamentales para describir ese tipo de estudio, que es la primera parte.
Luego, ya una vez planteadas las hipótesis, como le pasó a Sir John Snow, hay que identificar las causas del evento. Entonces ahí empiezan los estudios analíticos observacionales. Pero ya ahí tengo que tener un grupo de control. Es lo que le pasó a Snow. Se fijó qué pasa en el albergue de pobres. ¿Por qué? Si estaba tan cerca como la casa del paciente cero que muere de cólera, no tenían tantos casos. Entonces, ahí aparece el diseño, las técnicas del diseño del experimento, que la bioestadística maneja un montón de etapas, y comprobar las hipótesis, testar hipótesis, tenemos que tener dos grupos de individuos, el grupo de estudio y el grupo de comparación o control. En una parte, si quiere encontrar la manera más eficaz de intervenir, aparecen los estudios analíticos experimentales. Y ahí, que es la que está atravesando, comenzando ahora, fíjense que Pollack, que es un infectólogo, un epidemiólogo muy reconocido de la Argentina, auxiliado por algún laboratorio muy conocido como Pfizer y un montón de investigadores de nuestro país, están empezando a investigar, a ver un fase 3, que es el estudio ya clínico de una vacuna, lo que nos llena de esperanza, porque nos hace pensar que nos vamos a tener que esperar mucho si aparece esta vacuna. Entonces, bueno, todo esto que les conté es para decirles que la epidemiología, a partir de la bioestadística, lo que hace, sigue una trayectoria de asociación entre causa y efecto, donde a partir del tiempo va a ir estudiando con distintos métodos las asociaciones causales. Empieza con un estudio ecológico, sigue con estudios transversales, también llamados de prevalencia, los estudios de caso-controles y los estudios de cohortes. Vamos a ir analizando un poquito. Estos son los que más avanzado en su formación, por ejemplo, los biólogos reciben mucha enseñanza en todo este cuerpo de métodos que son los ensayos aleatorizados, que pueden ser clínicos aleatorizados o de campo, que se son llamados pseudoexperimentales, que ahí ya se estudia cómo modificar la enfermedad. Bueno, entonces, sintetizando los tipos de estudios, si vos querés describir un evento de salud, podés hacerlo con un estudio de tipo descriptivo. Si querés ya ver las causas, los determinantes de un evento de salud, por lo menos vas a tener que elegir como investigador y tomar tus herramientas necesarias de la bioestadística, un estudio analítico observacional. Y si ya querés trabajar en la fase como investigador curativa o preventiva, entonces vas a tener que ir a un estudio analítico experimental, ¿sí? Y por eso es que la bioestadística va a estar auxiliando siempre a la salud, con sus estadísticas de salud. Va a observar con el objeto de encontrar en una comunidad el análisis del problema y qué necesidades tiene esa población. Y también las causas y dar un diagnóstico. Pero después viene la etapa más reconocida de la bioestadística o de la estadística, que es la de recopilación de datos, para poder tener un diagnóstico y salir de ahí con factores de prevención. Entonces, lo que más utilizamos en esta etapa de recopilación son los indicadores. ¿Y qué son los indicadores? Para la bioestadística. Son medidas de una determinada realidad que te van a decir, o va a ser el instrumento para decir un diagnóstico. ¿Cuál es la situación de salud en este momento? Por ejemplo, en esta semana ya están trabajando Ciudad de Buenos Aires y provincia mirando los indicadores. Entonces sirve para planificar, pero también, lo más importante, para hacer un análisis epidemiológico que acompaña a la investigación de aspectos más avanzados. Entonces, el indicador es un instrumento técnico que te dice qué se mide y cómo se mide. Entonces, el indicador de salud es una variable que me va a decir cuáles son las condiciones que queremos
conocer, por ejemplo, un nivel de vida, de salud, podrían ser en educación, etc. Hoy en día todo se mide en función de estos indicadores. Y la Organización Mundial de la Salud los clasificó a los indicadores de salud sanitario en 3 grupos. Nosotros vamos a ver ahora rápidamente los primeros que nos permiten conocer el estado de salud de la comunidad, ¿sí? Después están los que me permiten valorar las condiciones del medio. O sea, ¿es suficiente el abastecimiento de agua? ¿Cómo está la contaminación atmosférica? ¿Cuál es la alimentación? ¿La higiene de la vivienda? Todo eso debió ser controlado. Gracias a Dios, por ejemplo, en la Villa 31 se logró controlar el brote epidémico. Lo están trabajando, pero ya lo controlaron, teniendo en cuenta un montón de indicadores de las condiciones del medio. Y después están los que tienen que ver con los medios sanitarios, es decir, cuál es la capacidad y la calidad que tenemos en todos los servicios sanitarios para hacer frente, en este caso, a este evento que es el coronavirus. Entonces, hay que ver en los hospitales el nivel de complejidad, cuál es la preparación del personal sanitario, porque muchas veces podemos tener los respiradores, pero no los maneja cualquiera, tenemos que capacitar. Y nos alcanzan los servicios, las terapias intensivas, ¿nos van a alcanzar? ¿Sí? Esto da pie a que a partir de acá uno después quiera modelizar, prevenir. ¿Llegaremos con los medios que tenemos? Bueno, desde la estadística les tengo que decir que en esta primera etapa, que son de la situación, del análisis de la situación de salud, la bioestadística no tiene métodos o elucubraciones muy avanzadas de la estadística moderna, sino que se basa en medidas de frecuencia. Son cocientes, numerador, denominador, que dependiendo cómo se construye ese indicador, desde la bioestadística va a ser o una razón, o una proporción, o una tasa. Si es una razón, ¿qué puede ocurrir? Que el numerador no tenga nada que ver con el denominador. Ahora, si lo que yo calculo es el indicador de proporción, el numerador va a estar incluido en el denominador. Y lo que más nos movemos es con la tasa, que es lo que más estamos trabajando en el tema de COVID, donde uno relaciona el numerador y el denominador con el tiempo y los individuos. Es como una expresión de riesgo la tasa. Entonces, bueno, la razón no implica ninguna relación a veces entre el numerador y el denominador. Pueden llevar unidades diferentes. Supongamos, tengo un grupo de 300 pacientes, en este caso puse con infarto agudo del miocardio, y 200 son varones y 100 son mujeres. Entonces yo podría calcular la razón varón-mujer, 2:1. Por cada 2 varones hay una mujer. En un primer momento se jugó con la razón debida al sexo en el tema del COVID. Esto ya está cambiando. La razón varón-mujer cambió en la actualidad. Después vienen las proporciones o los porcentajes, siguiendo con el mismo ejemplo. Si yo tengo 300 pacientes con un síndrome de, como decíamos antes, del miocardio, yo puedo tener, si 200 con infarto agudo del miocardio son varones, entonces la proporción de varones es de 0,66 o el 66%. Podemos decir, para interpretar este indicador, que el 66% de los enfermos son varones. Esto podría ser lo que se llama un indicador de la prevalencia de la enfermedad. Pero lo que más nos va a servir para comparar van a ser las tasas. En las tasas tenemos 3 elementos que tener en cuenta, uno más, que sería el número de personas que desarrollan el evento. ¿Cuántas personas aparecen con el evento? O nuevas personas que aparecen con el evento. ¿En qué periodo de tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo las personas de la población que están en riesgo de desarrollar el evento? Y finalmente, el número de personas, ¿sí? Entonces aparece
el número de personas con el evento, la cantidad de personas en riesgo por el tiempo que pueden estar en desarrollar el evento. Estas tasas son hoy las que más escuchamos en toda la información. Por ejemplo, cuando dan los informes por la tarde, hablan de la tasa de mortalidad y la tasa de letalidad. ¿Qué diferencia hay desde la epidemiología y con respecto a la bioestadística entre la tasa de mortalidad y la tasa de letalidad? Bueno, lo más importante es el denominador. En la tasa de mortalidad se calcula haciendo referencia a la población total del ámbito geográfico en el que se está midiendo. Mientras que la de letalidad solo tiene en cuenta las personas afectadas por una enfermedad. Entonces, no hay que confundir. Por ejemplo, la Real Academia Nacional de Medicina define la tasa de mortalidad como, fíjense, desde la bioestadística, proporción entre el número de fallecidos en una población durante un lapso de tiempo y la población total en ese mismo periodo. Por el otro lado, la tasa de letalidad se define como cociente entre el número de fallecimientos a cada determinada enfermedad en un periodo de tiempo y el número de afectados por esa misma enfermedad en ese mismo periodo. O sea que uno la letalidad la va a calcular en este caso si conozco cuántos están en riesgo, o sea, yo tengo que tener algún diagnóstico o testeo para poder calcularla. Y entonces es posible, algunos la llaman a esta tasa de letalidad como una tasa de mortalidad específica, porque lo que hace es ver el número de afectados por la enfermedad, o sea que entre el numerador, que están los fallecidos, y el denominador, que están cuántos tenían, por ejemplo, el COVID, hay de alguna manera una relación con respecto a la enfermedad que estamos estudiando. Bueno, son muy conocidos, acá una referencia a los estudios de prevalencia, que es solamente cuantificar la frecuencia de ocurrencia de la enfermedad. Lo van a encontrar en la bibliografía epidemiológica como que se llaman estudios transversales, porque no se dan a lo largo del tiempo como puede ser una tasa de densidad de incidencia. Los estudios transversales estudian a la población o a una muestra en un momento dado. Es como una foto, son estáticos, son observacionales, no manipulan ningún factor con el evento. Y son como unidad de análisis. La medida más difundida es la de prevalencia, es un estudio descriptivo y desde la bioestadística, que es una proporción. Podríamos después hacer un análisis inferencial a partir de una prevalencia, sí. Podríamos después, del indicador de prevalencia, pasarnos a algún estudio más inferencial. Bueno, acá hay un ejemplo. Para conocer la prevalencia de un evento, uno tiene que dividir a la población o a la muestra en dos grupos. Los que tienen presente el evento, en este caso era el sobrepeso, y los que lo tienen ausente. A partir de aquí uno podría hacer estudiar la frecuencia de factores relacionados, ¿sí? Para generar las hipótesis. Bueno, muy conocidos son los estudios analíticos observacionales, cuando uno quiere investigar una relación causal, de la causa al efecto, y para eso vamos a hacer estudios de corte. Fíjense que desde la bioestadística exigimos dos grupos, pero todavía acá el investigador no interviene, o sea que tanto el estudio de corte como el estudio de control, casos controles, son analíticos pero observacionales. El investigador no interviene, el epidemiólogo no interviene. Pero ¿cómo trabajan? Distinto. Si es un estudio de cohorte va a ser prospectivo, va de la causa al efecto. Si es un estudio de casos controles, va a ser retrospectivo, va a partir de los pacientes, de los que presentan el evento, y va a estudiar las causas. Bueno, fíjense que después cada uno tiene una metodología bioestadística rápida.
Los de estudios de corte, que son prospectivos, los clasifican expuestos al evento y no expuestos. Y en cada grupo están los que enfermaron y los que no enfermaron, ¿sí? Esto hace después que los de casos controles se diferencian porque tenemos los casos, va para atrás, es retrospectivo, se inicia el estudio con los casos y necesita los controles sin el evento. Y también va a estar los expuestos y los no expuestos en la clasificación a un determinado factor. La diferencia es que los estudios de casos controles yo los voy a estudiar, los voy a aplicar cuando tengo eventos de baja prevalencia, es decir, muy poca ocurrencia, pero que tienen un largo periodo de latencia, que uno a veces no se da cuenta que tiene ya la enfermedad. Está asociada a varios factores de exposición. Y los de corte son exposiciones infrecuentes, pero hay una exposición, por ejemplo, para el infarto agudo del miocardio, el fumar, el tener obesidad, el tener presión, hipertensión, etcétera, ¿no es cierto? Los de casos controles, lo bueno que tienen es que necesita pocos recursos económicos. Y también, como va al revés, parte del efecto y va la causa, vos tenés siempre la información, tenés registros precisos y exactos. Por ejemplo, dependiendo de la enfermedad, podés tener en un servicio hospitalario todas las historias clínicas de los que presentaron determinado evento de salud, ir para atrás y mirar las causas en común. ¿Sí? A mí los que más me gustan son los estudios analíticos experimentales, por ejemplo, son los que están comenzando ahora con el COVID, cuando aparece, se quiere estudiar alguna vacuna. Entonces vas a tener un grupo de estudio que va a recibir la vacuna y un grupo control que va a recibir lo que llamamos nosotros un placebo. Entonces, esos dos individuos, esos dos grupos, los que reciben la vacuna son con intervención, los que reciben un placebo, que puede ser una pastillita de azúcar, son los controles. A veces son voluntarios, por lo tanto, para hacer estos estudios, que son aleatorizados, y tiene esto que lo llamamos a doble ciego, ni el que aplica, ni el investigador que aplica el tratamiento, ni el que lo recibe, sabe que están aplicándose. Entonces, de esa manera, asegura este tema del azar, de la incertidumbre, tan propio y que tanto analiza la bioestadística. Por ejemplo, ahora estamos dijo el mosquito, está Pola con todo el equipo, investigando, y estamos en un fase entre 2 y 3, dicen. ¿Por qué? Porque la epidemiología trabaja en 4 fases antes de tomar la decisión final para experimentar drogas en humanos. En un fase 1 son parte de sujetos voluntarios sanos, y lo que se hace es ver todos estudios más que tienen que ver con la farmacocinética y la farmacodinámica. O sea, ahí empiezan a estudiar, digamos, la composición de la droga. Ya en el fase 2, que es un preclínico, empiezan los estudios de eficacia de esa droga y también la relación entre la dosis y la respuesta. El fase 3 toma una muestra mucho más amplia de enfermos y la reproduce en condiciones habituales. Y acá ya ve todo: efectividad, efectos adversos, dosis recomendada, indicaciones de uso. En esta etapa, que es la que está comenzando ahora, básicamente, es muy común que los epidemiólogos decidan hacer multicéntrico, es decir, se prueba no solo en un centro, que puede ser hospitalario, geográfico, sino que se prueba en varios lugares. La ventaja en este caso es que uno de los lugares elegidos para ver esta vacuna por Pfizer fue Argentina, con lo cual nos llena de honor decir que tenemos capacidad científica para investigar en este año. El fase 4 es cuando se hace después de la comercialización, y es la etapa de vigilancia, para ver efectos poco frecuentes. Muchos de ustedes habrán leído en los diarios que a veces empieza a circular una medicación y en un momento dado
dado la MAP, o en este caso en Estados Unidos, los compañeros del norte o de la Agencia de Control de Drogas y Alimentos de Europa, lo detienen, lo levantan de todos los medios de comercialización y lo retiran. ¿Por qué? Y porque apareció un efecto adverso que no surgió ni en el fase 2 ni en el fase 3. Y es muy importante los efectos adversos. Bueno, esto es para entender la parte más de lo que llamaremos después la epidemiología más de tipo experimental, donde la bioestadística aporta todos sus métodos experienciales. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y espero que los compañeros, porque yo soy muy charlatana, me ayuden. Miren este mapa. Este es uno de los mapas que vimos en algún momento, cómo crecía el coronavirus. ¿eh? Y es el caso estudio que hemos elegido para ver algunos indicadores. ¿Cómo vamos a empezar?
por ahí nos metemos en otros temitas de pruebas diagnósticas. Es un tema muy interesante también. Todo esto realmente en este momento está muy en ebullición, por eso nos pareció que si se podía traer algo a la comunidad de Luján, este era un tema que le interesaba a todos. Y con respecto al tema de bueno, ¿qué vendrá? No sé, depende de estos días, pero yo opino que hay que seguir con todos los protocolos y por sector. Cada sector tiene su problema. El educativo, el del deporte, todo tiene su problema y hay que estudiar muy bien. Porque fíjense que hubo rebrotes en algunos lugares y tuvieron que volver a cerrar. En España, en la zona de Cataluña, tuvieron que cerrar una población de 300.000 individuos. O sea que esto vamos a tener que manejarlo con mucha cautela. Por ahí están los norteamericanos que les importa, no sé, yo cada vez que miro la cifra de Estados Unidos me vuelvo loca. Eso parece preocuparse, lo mismo le pasó a Bolsonaro hasta que cayó él, ¿no es cierto? Bueno, Beijing también, dice una de las chicas. Lo que pasa es que esto, al no haber una vacuna, al no haber un tratamiento, claramente vamos a tener que aprender a convivir por un largo tiempo, porque a medida que de alguna manera no respetemos el distanciamiento social, y en particular a los latinos que nos cuesta tanto por una cuestión cultural, de proximidad, y de familia, cada vez que hablamos un poquito, vamos a volver a tener más contagios, y esto es real. Digamos que todas las medidas que se han tomado desde el Ministerio de Salud para detener el colapso del sistema de salud, no impiden o no van a impedir a largo plazo que muchas personas se contagian. Merkel dijo en su momento que el 60% de la población iba a tener, lo que no dijo es en qué tiempo. A lo largo del tiempo, cuando aparezca una vacuna, es muy probable que muchos de nosotros nos contagiemos, que algunos lo transitemos de forma sintomática y que otros con algunos factores de riesgo tengan complicaciones. Entonces, hasta que no haya una vacuna o un tratamiento, es algo que vino para quedarse, a lo que nos tenemos que acostumbrar y empezar a incorporar esta nueva forma de distanciamiento social, de vinculación social, que nos cambia en la cotidianidad y en el hacer, en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. ¿Sí? Sí. Ahí María Tamborenea está diciendo que se publicó una score de contagios en relación a las actividades cotidianas por la Universidad de Texas. Sí, lo podemos buscar y traerlo también a colación. Y depende mucho de las actividades por el tipo de manejo que hacen del objeto de la actividad, por ejemplo. O sea, por ejemplo, piensen ustedes a nivel primario, el tema educativo, con los chiquitos, no sé, los primeros grados o de un jardín. Están muchos relacionados, que tienden tanto a compartir. Hay que pensar muy bien el protocolo. Y el otro tema, están las estructuras que disponemos de educación preparadas para lograr este distanciamiento social que necesitamos. O sea que esto va a abrir un montón de campos de investigación para ver cómo hacemos, para organizarnos, para poder de alguna manera salir de este tema. Yo quiero remarcar que si bien son cosas, muchas son negativas, lo que más llenó de esperanza esta semana es saber que nosotros estamos ahí muy a la par de los grandes países en cuanto a lo que es medicina, a lo que es investigación, a lo que es metodología, porque esto de poder hacer un ensayo fase 3 en Argentina para la vacuna, es la seguridad de que nosotros, si aparecen, pueden demostrar la eficacia, la seguridad y la falta de efectos adversos, vamos a estar entre los primeros que podemos vacunarnos y prevenirnos. Siempre es una esperanza. Y esto es muy importante. O sea, si uno no vive esperanzado,
todo parecería negativo, no habría objetivo para seguir luchando. Yo creo que la Argentina está bien posicionada a pesar de todos los errores que tuvimos. Estamos bastante bien y quisiéramos hacer, nosotros tenemos otros gráficos, otras comparaciones con otros países del mundo y hay mucho para decir. Lo que pasa es que no teníamos más que 2 horas y entonces de alguna manera corrimos como locos y tratamos de sacar para no cansarles un montón de otros datos. Ya la semana de jueves vamos a tener otro enfoque, podemos empezar con algunas características que se usan en epidemiología un montón, como los indicadores de asociación, factores de riesgo, por ejemplo. Yo, por ejemplo, estoy tratando de adelgazar, porque ya dijeron que la obesidad es un tema gravísimo en esta enfermedad. Y otra cosa importante es el tema de que hay que tener de alguna manera, lograr la actividad, lograr el tema, la estabilidad psicológica, o sea que cada día uno tiene que pensar en algo nuevo que lo ayude a volver a empezar y a seguir haciendo cosas. Y gracias a Dios que está esto, porque estoy mirando un montón de compañeros que no sé hasta cuándo no voy a poder saludar, aunque sea con el codo. Por ejemplo, lo veo a José Luis ahí, y veo, bueno, a Jorge, a Cecilia, que no veo a todas, pero por ahí están mis grandes compañeras, Laura, Lorena. Realmente el tema para nosotros que somos tan afectivos los argentinos es un tema que hay que cuidar también, el tema psicológico, no sentirnos como intuición, buscar la manera de... Hola Susana, que yo... Hola, que antes saludaba, pero no se me escuchaba porque me andaba mal, pero... Hola Susana. Sí, hola, muy linda Susana la charla. Entonces el jueves es más divertida si nos sale la animación que estamos buscando con los chicos. Así que, bueno, nos despedimos de ustedes. No hubo torta de coco, todos mis módulos tienen torta de coco. No pude, pero bueno, no va a faltar cuando hagamos algo presencial, que va a haber, para que volvamos a degustar las cosas que llevamos en todos los escenarios. Sí, Susana, antes de terminar, agradecerle a todos los presentes, a los oradores, por supuesto, por parte, en nombre del departamento, le queremos agradecer. Recordarle a los participantes que el jueves está la segunda parte del webinar, que van a poder ingresar por el mismo link que se les envió para ingresar en esta parte, y que los esperamos el jueves al mismo horario, y invitarlos, obviamente, a que puedan participar en los distintos webinars del ciclo de webinars que forman parte de este ciclo, digamos. Gracias a todos.